buenos días. Este es el video de la parte de la guía que vamos a realizar el día de hoy, 19 de mayo, con quinto. ¿Listos? Entonces, habíamos quedado la clase pasada en la función de relación, ¿cierto? Estábamos estudiando que la relación es la manera en la que los animales o en la que los seres vivos eh, em, como que reaccionan a estímulos externos o internos, ¿cierto? Entonces habíamos hecho varios ejemplos. Por ejemplo, una matica cuando no recibe el sol, ¿cierto? Deja de alimentarse y ¿qué hace? Se marchita. Esa es su reacción a los estímulos externos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros sentimos frío, mucho frío, la temperatura está muy baja, entonces empezamos a temblar, ¿cierto? Esa es la función de relación de los seres vivos con su entorno. Continuamos ahora con la reproducción. ¿Listos? Vamos a hablar acerca de la reproducción en los seres vivos. La reproducción permite a los seres vivos producir nuevos individuos con sus mismas características llamados descendientes o hijos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la reproducción? La reproducción permite que los seres vivos tengan descendientes o hijos. ¿Listos? Hay dos tipos de reproducción y esto es muy importante que lo tengamos claro. La reproducción asexual, ¿cierto? La reproducción asexual, ¿en qué consiste? En que un solo individuo produce descendientes a partir de porciones de su propio cuerpo que se desarrollan hasta formar nuevos individuos, ¿sí? Como cuando uno escucha que las mamás ven una mata bonita y le dice a la vecina, ay vecina, esa mata está muy bonita, cuando pueda regáleme un hijito, ¿cierto? La mata no tiene necesidad de tener contacto con otra mata, ¿sí? Con otra planta, sino que ella misma de su cuerpo saca nuevos individuos. Entonces la vecina cuando la mata saca el hijito le dice, mire, y usted planta el hijito y ella va creciendo y va sacando nuevos y nuevos hijitos, ¿cierto? Esa es la reproducción asexual. Tenemos también la reproducción sexual. ¿En qué consiste? Intervienen dos individuos que producen las células sexuales o gametos. ¿Cómo se llaman las células sexuales? Se llaman gametos. Y para la reproducción sexual tiene que haber un gameto femenino y un gameto masculino. Entonces, estas deben unirse para formar un nuevo ser. Esa es la reproducción que también nosotros más conocemos. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un perrito de mascota en la casa y resulta que ese perrito se juntó con una perrita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? La perrita quedó embarazada y tuvieron más perritos, ¿cierto? Entonces, hubo ahí la unión de dos seres, de dos individuos, que cada uno tenía sus células sexuales que se llaman gametos, ¿cierto? Y al generar esa unión, entonces, nacen nuevos individuos. Entonces, ahí es cuando la perrita queda embarazada y más adelante, pues, tiene sus perritos. Es lo mismo que la reproducción humana, ¿cierto? Nosotros venimos de la unión de nuestro papá y nuestra mamá, ¿cierto? Que tienen gametos sexuales, ¿cierto? Células sexuales que se llaman gametos y que al unirse forman un nuevo individuo, se reproducen. Tenemos entonces acá una explicación, producción de gametos de diferente sexo, masculino o femenino. ¿Listos? Entonces se producen. Después, ¿qué pasa? Hay un proceso de fecundación. ¿Cómo así? La unión de estos dos gametos origina una nueva célula que se llama el cigoto, ¿cierto? Y después el desarrollo del cigoto se divide y forma un embrión, que es, esperen que no se ve, que es el nuevo ser en las primeras etapas de desarrollo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa primero? Cada cuerpo produce los gametos. Cuando hay la fecundación, es decir, la unión del masculino y el femenino, ¿cierto? Se unen ellos y originan una célula que se llama el cigoto. Y después de eso, el cigoto se divide y forma un embrión. ¿Listos? Entonces, básicamente así es como se realiza la reproducción celular. Vamos a ver acá un cuadro comparativo en donde nos muestran la comparación entre la reproducción sexual y la reproducción asexual. ¿Listos? Esa la tenemos acá. Ay, me equivoqué.
Listos. Entonces, reproducción sexual. Reproducción sexual. Se necesitan dos individuos. Para la reproducción sexual tienen que haber dos individuos y que cada uno ponga su gameto. Para la reproducción asexual se necesita un solo individuo. Entonces, sexual dos individuos, asexual un individuo. Para la reproducción sexual se necesita la fecundación de dos células reproductoras llamadas gametos, ¿cierto? Dos células reproductoras. O sea, cada individuo tiene una célula. Y en la reproducción asexual, dos células no reproductoras. No existe fecundación de gametos, ¿cierto? No se necesita eso, lo hace internamente. Las nuevas células mantienen en la reproducción sexual. Las nuevas células mantienen diferencia entre ellas y sus progenitores. Fomentan la evolución y la supervivencia de las especies. ¿Cómo así? Pues cuando yo nazco, yo puedo tener los ojos de mi mamá, pero puede tener el pelo de mi papá, ¿cierto? Cada una de las células mantiene su información y cuando se crea esa nueva célula, el cigoto, esa tiene información tanto de la una como de la otra, ¿cierto? Por eso a veces cuando nace un niño dicen, ay, no, eso tiene la nariz, es la misma nariz del papá. Y los otros dicen, no, pero a mí me parece muy parecido a la mamá, ¿sí? Porque tiene información de los dos. En la reproducción asexual, las células son clones entre sí y sus progenitores limita expectativa de supervivencia de la especie. ¿Cómo así? La célula es idéntica, exactamente igualita. No pasa como en el anterior que se parece el uno y se parece al otro, no. Es un clon exacto. ¿Cierto? Y eso limita la supervivencia porque no genera diferencias como características diferentes que se puedan adaptar a otros entornos. La reproducción sexual es la forma más extendida e importante de reproducción, es como la más conocida, y la reproducción asexual ocurre preferentemente en vegetales y organismos unicelulares, es decir, se da sobre todo en las plantas y en las bacterias y así, ¿listo? En cambio, la reproducción sexual se da en los humanos, muchos animales, ¿listos? Entonces, de acuerdo con esta explicación, yo les voy a enviar la foto de esto para que ustedes lo pongan en su cuaderno y luego me van a hacer un trabajo. ¿Listos? Van a hacer dos dibujos de seres vivos que se reproduzcan sexualmente y dos dibujos de seres vivos que se reproduzcan asexualmente. ¿Listos? Si tienen preguntas, dudas o inquietudes, por favor me cuentan.